Y continuamos en la grata compañía de la profesora Giovanna de Michele, celebrando el Día de las Madres y tratando de conversar con esas madres venezolanas imbatibles. Y como ustedes verán, por la narrativa de la profesora de Michele, es una mujer como cualquiera de ustedes, de un estrato humilde que con mucho esfuerzo, porque ir a la universidad, a pesar de lo divertido que es, porque uno hace muchas amistades, implica un sacrificio, uno se priva de muchas Claro. cosas para convertirse en profesional. Profesora, en el segmento pasado, yo no sé si usted se dio cuenta que yo le hice una pregunta capciosa que no se la quería hacer, pero se me salió. Ay, no, no me di cuenta cuál sería. Usted no lo puede decir, pero yo sí lo voy a decir. A Debe ver, ser muy difícil para un ciudadano de cualquier país con un alto nivel de preparación como el que usted posee, trabajar al servicio de una institución penetrada por agentes de otro país, como ocurre con nuestra Venezuela, que todos los organismos públicos están penetrados por los agentes cubanos. Voy a dejar el comentario hasta allí. No la quiero comprometer. Yo sí lo puedo decir, pero usted no. Y yo lo digo y hablo en primera persona porque yo lo viví como médico, lo viví como abogado, lo viví como ciudadano, por lo menos en al menos 5 ministerios wow. que las órdenes finales, las directrices, son emanadas por los agentes cubanos. Claro, principalmente en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Justicia también. Que yo no me imaginaba que el Ministerio de Justicia estaba penetrado por cubanos hasta que fue a resolver un problema que tenía yo, porque me estaban multando por una clínica de rehabilitación muy modesta que yo tenía, pero me multaron y me recontramultaron y tenía que ir a actualizar algo relacionado con los permisos. Pero bueno, lo dejo hasta allí. Ya. Vamos a comenzar con la parte live de este programa, que es los minutos finales. Profesora, usted en estos días posteó una foto de un plato de comida que se veía riquísimo. Era un cordero. Y yo le escribí, pero es muy poquito, se ve muy poquito. No quedo No, satisfecho era con eso. bastante, era bastante. Ese es un restaurante que está aquí en Caracas, en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, donde se come extraordinario. ¿Cuál Me será? El que queda en el tratan de... sótano. no, no es planta baja. Al lado, ¿sabes por dónde estaba Bacon en planta baja? Al Ajá, sí, me final hay un acuerdo. restaurante, ajá, hay un restaurante allí que se llama La Rusticella y se come riquísimo y a uno Me lo tratan ahí acuerdo. de maravilla. Del otro lado, Sí, del lado ese, opuesto a Beco, hay uno que cuando uno entra tiene afuera, recrea un barrio italiano, cuando uno entra. probablemente sea ese, pero no el estacionamiento, sino dentro del Sí, sí, centro sí, 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 comercial. sí, sí, cómo no. Es Sí, ese, ¿verdad? debe ser ese, sí, 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 yo claro. solía ir allí con mi esposa y mis hijos y de verdad que se come delicioso. Sí, ¿Y le gusta la sí, es muy cocina a rico. Giovanna de Michel? Sí sí me gusta, pero te confieso que a pesar de que me gusta, no tengo mucha motivación para cocinar para mí sola, Eliezer. Ah, no, pero no te Este, puedo. que cuando estaban mis hijos aquí, bueno, era diferente, ¿sabes? Cada comida era una fiesta, una cosa. O cuando estaba mi mamá, pero ya mi mamá no está, estoy yo sola. Y entonces cocinar para mí sola no me esmero mucho. Me gusta servirme mi mesa bonita, prepararme cosas agradables y tal. Pero, oye, yo creo que en la cocina, más que gustarte la cocina, hace falta una buena motivación. Si tú estás bien motivado, le agarras el gusto a la cocina, ¿sabes? Si empiezas a inventar, pues, a Infiero, recrearte ahí. infiero de esas palabras entonces que cuando usted viene aquí a los Estados Unidos a visitar a su hijo y a sus nietos, entonces cocina usted. Bueno, te voy a contar otra cosa. Este es otro secreto, no se lo digas a nadie. Cada vez que yo llego a casa de mis hijos, me piden que les prepare pasticho. Y entonces invitan a los amigos para comer el pasticho que yo preparo. El pasticho de la nonna. O El sea, pasticho de la noche. usted cocina muy bien entonces la comida Es italiana. ¿Se legendario, ese considera buena pasticho es cocinera legendario. usted? Yo creo que sí, yo creo que sí. O toda la gente que me ha acompañado a comer algo preparado por mí es muy hipócrita, pues, porque todo el mundo dice que quedó buenísimo. No, a mí no me cabe No, ninguna yo duda creo de que que usted sí. debe cocinar muy bien. Pues yo tengo unos primos que son hijos del esposo de mi prima que es italiano y Ajá, ellos desde ajá. muy pequeños saben cocinar.
y ellos me enseñaban a mí a preparar las Sí, salsas y algunas cositas italianas. El minestrone lo aprendí a cocinar de ellos y lo sí, perfeccioné en Italia exacto. con mi hermana. Mi hermana mayor es italiana, nació en Ah, qué Roma, bien, vivió 2 años en Venezuela, muy niñita, y bueno, mi papá y qué su mamá se bueno. divorciaron y ella se devolvió a Italia. Ella no habla español, nos comunicamos en Ah, italiano, en el imagínate. poquito italiano que O yo sea que tú hablas manejo. italiano. No, yo no considero que hablo italiano, a pesar de que estudié en Italia, fue a hacer un doctorado en la Toscana, en San Francisco de Assisi, Qué pero rico. solamente permanecí 3 meses. Me devolvieron Ya. porque estaba sobrecalificado para el doctorado. ¿Qué le parece? ¿Cómo te parece? ¡Qué barbaridad! Sí, era un Pues yo me doctorado. defiendo bastante bien en el italiano, ¿sabes? Mi papá, que yo lo defino siempre, mi papá, a veces me da cosa decirlo porque una vez lo dije en una entrevista y el periodista muy atinadamente me dijo, ¿y cómo tú permitiste eso? ¿No? Mi papá murió analfabeta, mi papá vino a Venezuela analfabeta, ¿no? Nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Pero, y un periodista me dijo, ¿y cómo tú no le enseñaste? Y oye, en ese momento me agarró así como fuera de base y yo no supe qué contestar, ¿no? Pero sí hay una respuesta y la respuesta es que mi papá siempre se cuidó de que yo no me enterara de eso. Entonces, claro, yo lo sabía, pero yo me hacía la que no sabía para que él no se sintiera herido, ¿sabes? Para no hacerlo sentir mal. Pero hoy día mi papá ya tiene muchos años muerto y yo digo que mi papá era un ilustre analfabeta y cuando yo empecé en edad escolar, él dijo, tienes que estudiar en un colegio italiano porque tienes que hablar el italiano, no el dialecto que hablaban en la casa. ¿Y sabes ¿En lo que cuál hizo mi colegio papá? estudió usted? Estudié en dos. La primaria la hice en el Bolívar y Garibaldi y el bachillerato lo hice en Américo Vespucio. Se me ocurrió que Y era tú, ese. ¿Y tú sabes cómo hice yo para estudiar ahí, Eliezer? Mira qué cosa tan bonita. Mi papá no tenía cómo pagar esos colegios, ¿no? Porque en aquel momento eran colegios costosos. ¿Tú Ujú. sabes lo que hizo mi viejo? Se puso a trabajar de chofer de transporte escolar para que a mí me becaran. ¿Cómo te parece? Pero usted acaba de decir que su padre era un ilustre analfabeta y yo hace Así es. rato, yo tiendo mucho a interrumpir a mis invitados cuando usted estaba hablando de ese consejo tan sabio que su papá le dio cuando egresó Ajá, de la universidad, cuando le decía que siempre va a haber un Ministerio de la Defensa. Eso es sí, una demostración de que era un viejo sabio, era un hombre muy sabio, totalmente, totalmente, sin tener totalmente. Era mayores ilustre. recursos académicos ni formativos, ninguna Y herramienta. mis tres hermanos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad porque les tocó una época más difícil, pues recién llegados de Italia, ya ellos venían con cierta edad y no había recursos para que ellos pudieran estudiar en la universidad. Pero yo creo que si cualquiera de mis tres hermanos, mis dos hermanas y el varón, hubieran tenido la oportunidad de ir a una universidad, se hubieran perdido de vista. Porque qué gente o sea, qué brillantes, qué lucidez, de verdad increíble, increíble. Y usted acaba de mencionar que un periodista le hizo una entrevista a Sí. propósito, hablé hablar de su papá. Y usted hace Ujú, unos minutos en el segmento anterior mencionaba de la responsabilidad tan grande que usted siente al frente de los medios de comunicación. ¿Y qué sí. opinión le merece a usted entonces? Nosotros, ni usted ni yo, somos comunicadores sociales egresados de una universidad. Pero bueno, somos Ujú, profesionales en otra área y nos hemos cultivado en el arte de comunicar, por lo menos, de así es, narrar, de así es. informar. Y es muy paradójico lo que uno ve en las redes sociales. A veces hay gente que se identifica como comunicadores sociales de tal o cual medio. Y cuando yo los escucho narrando noticias o narrando un hecho, como ocurrió en estos días cuando celebrábamos el 1 de mayo, el Día Internacional del Ujú, Trabajador, y yo ujú. sentí pena ajena. Ni hablar de los Sí, influencers, ni sí, hablar sí, de sí, ellos. sí. Y hay gente Eso que, es, ujú. sí, dígame ustedes, Que eso es una evidencia de cómo se ha distorsionado no solamente el idioma, sino también lo que la gente busca en los medios, ¿no? Parece mentira, pero tú agarras una cuenta en redes sociales de cualquier persona, a veces que lo que presentan son, qué sé yo, no sé, cosas que no generan ningún valor, digamos, nada para la edificantes, sociedad exactamente, y tienen miles y cientos de miles de seguidores, millones. ¿no? Y entonces uno dice, definitivamente
lamentablemente los seres humanos, primero nos estamos deshumanizando, somos cada vez menos humanos. Y segundo, nos hemos como que vuelto eh, mucho del espectáculo, pues vamos más al espectáculo y a la apariencia que al fondo y a la ciencia, ¿no? Así lo veo yo. Y eso lo vemos muchísimo en el mundo de las redes sociales. Y yo voy más allá. Se encaminan y se perfilan hacia la vulgaridad y hacia lo mediocre. Total, Yo lo voy a total, decir sí. con todas sus letras. Fíjese una cosa, el programa pasado que yo hice con un gran amigo que yo quiero mucho, colega mío, médico, que fuimos compañeros como residentes y después como médicos adjuntos del Hospital Ortopédico Infantil. Él y yo, no sé de cómo surgió la conversación, si ya lo recuerdo, surgió la conversación acerca de la inteligencia artificial y de toda esta Ajá, revolución tecnológica gracias a la cual usted y yo estamos en contacto directo en este momento y ujú, podemos ujú. hablar con mi audiencia que yo estoy seguro que les va a encantar esta entrevista. ¿Y qué opinión le merece a usted del uso de la inteligencia artificial, profesora Michelle? Oye, a mí me da miedo, ¿sabes? Me da miedo, le tengo cierto respeto, le tengo temor, porque, a ver, la inteligencia artificial no es mala en sí misma. ¿Mm? Lo que puede generar riesgo es el uso que se haga de la inteligencia artificial. Y entonces, si partimos de la base de que lo que yo dije hace unos segundos atrás, de que el ser humano se ha deshumanizado, poner una herramienta como esa en una comunidad humanizada nos puede dar resultados terribles. Yo a eso le tengo mucho miedo. Vivimos una época a nivel mundial que es una época de impostura, de falsedades, de lucha inclemente por el poder en todos los ámbitos, no solamente el poder entre los estados, sino inclusive el poder entre las propias personas, ¿no? Se ha vuelto cada vez más brutal. Dime cuántos seguidores tienes y te diré cuánto vales, ¿no? No Señor. más eso. Dime qué tanto puedes inventar cosas independientemente del uso que tenga. Te voy a poner el ejemplo de la energía nuclear en estos días que ha estado tan en boga el tema de la película de Oppenheimer y todo esto, ¿no? Y la de Einstein, no sé si viste la película de Einstein, que me No, no he pareció tenido la extra oportunidad. buenísima, me pareció buenísima. Cuando uno mira hacia atrás, esas personas se arrepintieron de haber contribuido a inventar una bomba atómica. Entonces yo digo, qué triste que haya habido que esperar ver los resultados tremendamente negativos y el peligro que ello representa para el mundo entero para decir, oye, me arrepiento de haber hecho esto o haber hecho aquello, ¿no? Yo digo que lamentablemente nuestra generación, la tuya y la mía, probablemente, yo creo que soy un poquito más vieja que tú, probablemente no vamos a tener vida suficiente como para ver los resultados reales de estos avances tecnológicos y de estos avances en materia de inteligencia artificial. Pero yo en lo particular le tengo mucho miedo. A esa misma conclusión llegamos mi amigo y yo, el doctor Rafael Uh -huh. Arcia. Él hablaba del temor que le producía esto en los mismos términos que usted lo acaba de plantear y yo le decía lo mismo que usted concluyó, que per se estas herramientas no son malas, es el Así uso es, y quién las utiliza y cuál es el así fin. es. Ya hablando de eso, del fin, de la globalización y del peligro que representan ciertas cosas. Desde hace unos, yo diría que desde hace unos 5 años, 6 años, porque esto se afianzó muchísimo unos meses previos a la pandemia por la COVID-19, aunque es un fenómeno que tiene muchísimos años. Usted que es la nona de dos preciosos nietos, ¿cómo ve usted, profesora de Michele, esta agenda globalista de estas agrupaciones LGBT, PYQ+, etcétera, en cuanto a la educación sexual de los niños? Me parece terrible porque siento que hay una invasión de el espacio, digamos, personal y familiar, ¿no? Yo creo que hay cosas, me estoy totalmente de acuerdo a ver que el colegio debe ser el complemento de la educación del hogar y el hogar debe ser el complemento de la educación en el colegio. Pero cuando la educación en el colegio pretende arropar la educación del hogar, yo creo que ahí se produce una gravísima distorsión. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo.
Yo digo, una persona adulta con capacidad de tomar sus propias decisiones claro, es una cosa, pero un niño de 4, 5 años, 3 años inclusive, que está yendo a un preescolar, no tiene la suficiente madurez para asimilar cierto tipo de información y para después tomar decisiones en función de esa información. Entonces, es bien particular. Yo le tengo también, digamos, mucha confianza a la educación y la formación de mis hijos. Confío en que ellos, como padres de mis dos nietos, eh, pues sepan manejar este asunto, pero el reto que tienen por delante es muy, muy complejo. En la escuela de mi nieto mayor hay de todo. Hay de todo. Hay niños que a la edad de 5 años van vestidos con ropas de niñas a la escuela y nadie puede decir nada, porque si un representante se queja ante la escuela dice, es su mamá que lo viste así, no podemos hacer nada y no le podemos prohibir el ingreso a la escuela. Entonces el niño llega a la casa preguntando que por qué él se viste de niña, ¿no? Cosas así por el estilo. A veces llega preguntando y a veces llega un poco riéndose. Yo digo, oye, es difícil, es un reto inmenso. Yo, menos mal que yo tuve mis hijos en la década de los 80 del siglo pasado, donde no había tantas amenazas, por decirlo de alguna manera, ¿no? A la educación. Pero sí es un reto gigantesco. Yo creo que toda persona tiene el legítimo derecho de hacer con su vida lo que le plazca, pero cuando tenga la suficiente madurez física y mental para tomar ese tipo de decisiones. Eso es como el tema del aborto, por ejemplo, también. pensaba en Pues eso. yo digo, ok, las mujeres somos libres de decidir qué hacer con nuestro cuerpo. ¿Y por qué no utilizas esa libertad para decidir cuándo te embarazas y cuándo no? Esa es una forma de ejercer tu libertad. Claro, la Tú no eres prevención. libre para acabar con la vida de nadie. Si tú matas a una persona en una calle, en un supermercado, en una clínica, en un hospital, tú vas preso. Ah, pero si lo matas dentro de tu vientre, no vas preso, hay que permitírtelo. ¿Por qué? Porque ese es tu cuerpo y tú haces con tu cuerpo lo que tú quieras. Ese tipo de cosas yo jamás las podré Y compartir. los riesgos a los que están expuestas las mujeres, los millones de mujeres en el mundo Sí. que se someten a estas prácticas. Y sabemos Y que cuando, existen clandestinamente, que es peor. Claro. Y cuando tú hablas como médico, eso te iba a decir, sabes que cuando lo hacen de manera clandestina, los riesgos son todavía mayores. Pero yo más allá de los riesgos, porque a fin de cuentas, si tú te sometes a un riesgo por tu propia voluntad, es tu decisión. Pero que tú decidas acabar con la vida de otra persona simplemente porque esa persona no puede hablar y no puede decirte, epa, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? Yo también tengo derecho a vivir. Si, Y su, si la madre de esa mujer hubiera hecho lo mismo, esa mujer hoy día no tuviera el dilema de desde ser madre o no luego, ser madre. Entonces, oye, yo creo que sí, puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana, perfecto. Entonces decide cuándo te vas a embarazar y cuándo no. yo estoy Estamos en el totalmente siglo XXI. de acuerdo con usted, profesora. Se suponía que esta era la parte light del programa y estos temas son muy controversiales. Yo estuve Sí aquí como son. invitada en diciembre, para mí fue un honor tenerles. Ahora somos grandes amigos. A la profesora Linda de Márquez, la presidenta de la Organización por la Familia Venezolana. No sé si usted la conoce. Ujú. No, realmente no tengo el honor. Yo la invito a que la siga en las redes sociales para que usted vea el Ok. contenido que ella publica, porque ella el año pasado recogió 100.000 firmas. Es una muestra pequeña en este universo tan grande que es la población venezolana. Recogió Ujú, 100.000 firmas y la consignó a la misma hora en los diferentes distritos escolares, las zonas educativas del país, y se consignó un documento amplio ante el ujú. Ministerio del Poder Popular para la Educación, eh, protestando en contra de estos programas de educación sexual integral Sí, yo no estoy de acuerdo. yo le voy a pasar la entrevista, se la voy a pasar por WhatsApp para que usted vea y escuche a la profesora Linda de Márquez. Mira, hay Profes tanta manipulación que, perdón, ya con esto cierro, yo entiendo que tú tienes que cerrar también y yo tengo otro compromiso, sí, yo pero hay sé, tanta profesora. manipulación que yo he visto en las manifestaciones pro-Palestina que hay en universidades de Estados Unidos, En Colombia, sí. banderas, banderas de la comunidad LGBTI, y yo digo, ya va, ¿y quién pone esa bandera no sabe que eso no lo pudiera hacer en Palestina? ¿No sabe que eso es un delito en Allá Palestina? un delito, se lo criminalizaron. Entonces, para que tú veas que es falta de información, Es es falta de absurdo. conocimiento,
es manipulación, o sea, es un montón de cosas, pues la Al verdad. igual que el movimiento feminista, que yo Totalmente, jamás he podido to- entender eso. totalmente, totalmente. Profesora, finalmente para terminar esta deliciosa conversación, para mí de verdad que yo se lo repito, para mí me ha encantado la vida de conversar con usted toda la tarde. Gracias. ¿Tienen algo que celebrar las madres venezolanas en la actualidad? No, por favor. Si la mayoría de las madres hemos visto partir a nuestros hijos en el aeropuerto, otras con menos suerte los han visto partir a través de la frontera, otras han perdido a sus hijos en las calles del país. Yo creo que no. ¿Y cómo celebrar si cada vez que llega la hora de comer es realmente una tragedia pensar que se va a poner sobre la mesa, ¿sabes? Yo creo que no hay absolutamente nada, nada que celebrar, ni las mujeres, ni los hombres, ni nadie tiene nada que celebrar. Hay una pequeña cúpula que vive muy bien en el país y es Sí, la que mantiene abiertos los grandes restaurantes de lujo y es la que mantiene abiertos las grandes tiendas de lujo, pero es un grupo tan chiquito, pero es muy chiquito con mucho poder adquisitivo. Y sí. entonces eso es lo que hace que se justifique que esas tiendas existan, ¿no? Y que esos restaurantes existan. Yo calcularía que es el 10% de la población. Quizás hasta menos. Ahorita mismo, antes de yo venir acá para tener este contacto contigo, venía delante de mí una camioneta, porque eso es súper común ahora en Venezuela, negra con los vidrios Blindadas. completamente oscuros, sin placa y escoltada por dos motorizados sin placa en sus respectivas motos, con sus pistolas en la cintura, su cartucho adicional en el otro lado de la cintura sin ningún tipo digamos, de identificación, uno no sabe a qué cuerpo pertenecen, no deben pertenecer a ninguno, puesto que no llevan ninguna identificación, y eso uno lo ve en la calle, y mientras tanto, pues tú ves a otro, qué sé yo, arrastrando los pies, o ves los profesores con los zapatos absolutamente rotos en la universidad, o ves cómo se hace colecta entre algunos para poder ayudar a otro profesor, ve cómo se pide ayuda a través de redes sociales para que uno pueda enfrentar una enfermedad, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es parte del país que tenemos, pues. Sin embargo, profesora, yo quiero que usted sepa, y a mi audiencia también le digo que la intención de este contacto con usted el día de hoy, en el marco de estos días previos al Día de la Madre, es honrar a todas las madres del mundo, pero sobre todo a Claro, la madre, a la mujer venezolana. Esa es la intención de esta claro, entrevista. porque si con toda esa adversidad las madres en este país todavía reímos, las madres en este país todavía nos ilusionamos, las madres en este país todavía nos levantamos a trabajar, las madres en este país todavía nos despertamos cada día esperando noticias de nuestros hijos, dime si eso no es motivo de orgullo. Tiene Por que ser supuesto motivo de que orgullo. sí. Y yo, bueno, yo quiero honrar a la mía que está en el cielo, Qué bueno. a mi esposa, a mis hermanas, a todas las mujeres de mi familia, a mis amigas, a mis colegas, a mis pacientes, a todas las mujeres del mundo, pero particularmente a las grandiosas mujeres de mi país. Profesora de Michele, para mí ha sido un honor y espero Gracias. poder volver a contar con su presencia en mi humilde tribuna, que es para todos Seguro, ustedes. cuando quieras, lo disfruté muchísimo, me sentí súper honrada. Cuando quieras, volvemos a conversar. Muchísimas gracias. Y a mi audiencia les recuerdo que aquí abajo está la animación esa para que ustedes le den like, se suscriban, compartan el programa. Ya saben que si ustedes no hacen eso, el algoritmo me va a dejar de último, como si fuese sobre los peores programas de la plataforma y no lo es. ¿Ok? Por supuesto, compartan el programa y sus comentarios son bienvenidos. Muchísimas gracias por su audiencia. Muchísimas gracias de nuevo, profesora de Michele. Feliz Día de las Madres para Gracias, todas mis mujeres venezolanas. Amigos, gracias. ella fue la profesora Giovanna de Michele. Esto fue para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, les ruego que se me cuiden mucho hasta la próxima emisión del programa. Les mando un beso. Feliz Día de las Madres, Venezuela.